Bien, si no hay ninguna pregunta, nos vamos. Esta clase tenemos dos partes. La primera parte, vamos a ver rapidísimo el programa de la materia. Y después comenzaremos ya con nuestra primera temática. Nuestra primera temática es la programación orientada a objetos, ¿no? Entonces, jóvenes, me voy a mi presentación, y esta presentación está en el aula virtual, por si acaso. Probablemente algunos de ustedes ya lo han mirado rapidito, pero justamente después de tener ese material, la clase se hace un poquito más rápida, más dinámica, en vista de que ya existe ese material, ¿no? Y siempre va a ser así, ¿ok? Me voy a la presentación, muchachos. ¿Dónde estoy? No, siguen llegando compañeros. Bien. Vámonos al aula virtual, jóvenes. Ustedes la conocen ya, esta aula virtual, ¿no es cierto? Hemos hablado un poquito la clase anterior de esto, hemos hecho una introducción, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si ustedes la ven de la misma forma. ¿Usted qué quiere decir? Yo estoy viendo mi pantalla acá, que en la parte izquierda, ¿no es cierto?, tiene las opciones en este caso, las opciones de elección de las materias que yo tengo, y no solamente de este semestre, sino hasta de semestres anteriores, ¿no? Y en la parte tal vez más importante de la pantalla de despliegue está justamente la información de la materia, ¿no? De la materia, ¿ok? Entonces, hemos hablado algo de esto. Voy a quitarlo acá, ¿no? Siguen llegando sus compañeros. Jóvenes, por si acaso, a los que están llegando recién, el ingreso es máximo hasta las 7:20, jóvenes, por si acaso, ¿no? Sigamos, muchachos. Estábamos acá, ¿no? Entonces, jóvenes, por favor, hemos visto estos puntos la clase anterior. Hemos hecho, tal vez resumiendo, ¿no? La programación orientada a objetos no es algo que viene como nuevo. Más bien es un eslabón más, en la programación, ¿no? En el enfoque de programación. Por favor, el enfoque de programación que estamos viendo en términos generales, ¿no? Es el enfoque de programación procedimental, procedimientos, ¿ya? Donde hay acciones, ¿no? Instrucciones, ¿ya? Hay otros lenguajes de programación, por ejemplo, a ver, unos rapiditos recordaré, se llama el Prolog, alguna vez, programación lógica se llama así, ¿no? Y ese tipo de programación está en base, ¿no es cierto?, a ciertas verdades, ¿no es cierto?, ciertas realidades o virtuales, pero verdades o no verdades, y en base a eso, ¿no es cierto?, pues va encontrando un razonamiento lógico. Mientras que nosotros estamos en una programación procedimental, llamado así, de procedimiento, acciones, instrucciones, en las cuales llamaremos así, la aplicación que se hace en este tipo de programa es la programación estructurada, ¿no? Entonces, la programación orientada a objeto, que es el enfoque que nosotros vamos a ver, ¿no? Que dice justamente uno de los puntos grandes acá, el enfoque de programación orientada a objetos, es un peldaño más, es un cascarón más, ¿no? Primero está la programación estructurada, después vino la programación modular. Entonces, hoy estamos en un enfoque de programación orientada a objetos, pero tomando o considerando todos los enfoques anteriores, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que tomar en cuenta. Vámonos entonces a lo dicho, después de haber aclarado la clase anterior que vimos, al programa de la materia. Por favor, esto ustedes lo pueden bajar también, la pueden imprimir, ¿no es cierto? ¿Ok? Es el programa de la materia, está en formato Word. ¿Ya? En síntesis, este programa se ha reducido, llamaremos así, a 4 grandes competencias. Uno es teórico-conceptual, el cual ahorita lo vamos a mirar, justamente programación orientada a objetos, ¿ya?
Entonces, ahí está toda la información de la materia, ¿no? Asignatura, por favor, tome en cuenta esto, por si acaso, ¿ya? Después va a haber una pregunta en este sentido, ¿ya? Es la identificación de la materia, programación 1, su código, su semestre, requisito, las horas que tiene, ¿no? Por semana, los créditos por semana y el profesor, y desde cuándo está esto. Desde la gestión 2017, ¿no? Pero en realidad ya se hizo un ajuste, se hizo el ajuste el 2019, jóvenes, ¿ya? Si bien no está aquí cambiado este dato, pero ya está ajustado, ¿no? Así es. Entonces, la justificación, yo creo que siempre va a ir los paradigmas evolucionando, ¿ya? No lo voy a leer, por favor, a grandes rasgos, ¿no es cierto? Hoy estamos en el paradigma orientado a objetos, ¿no es cierto? Entonces, y de seguro más adelante va a haber otro paradigma que mejore esto, ¿no? Y nosotros lo que estamos haciendo es que a medida que avanza la ciencia de la programación, en este caso podemos llamarlo así, también nosotros tenemos que ir actualizando nuestros programas, ¿no? Nuestros enfoques, ¿no? Así es. En términos generales, hoy en día estamos en la programación orientada a objetos, ¿de acuerdo? El objetivo, ¿no es cierto?, de la materia, el objetivo general dice manejar técnicas algorítmicas, o sea, jóvenes, y vamos a ver una de las clases, llamado así, ya desde el punto de vista orientado a objeto, ¿ya? Sí, ¿ya? Entonces, sí, y nosotros manejamos ese término de clase, ¿ya? Entonces, la clase, una de las clases que vamos a ver son vectores. Y esa es una de las estructuras de datos más nobles, más elementales, ¿no es cierto? Puede dejarnos. Entonces, ahí es donde se ven exactamente las técnicas algorítmicas, ¿ya? O sea, en esta programación, en otras palabras, respecto a lo que ha sido introducción a la programación, ¿no? Si bien ya sé programación estructurada, programación modular, ¿no es cierto? ¿No? Ya sé, vamos a seguir. Pero como quien dice, ¿no es cierto? Si bien hemos aprendido así a jugar un poco, hablemos de fútbol, ¿no es cierto? Ya sé, ¿no es cierto? Pues como balón, ya sé cómo dominar el balón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya sé en posición donde la juega, son las técnicas algorítmicas, ¿ya? Así como hay técnicas, ¿no?, en toda ciencia, ¿no? Y en todo arte, ¿ok? En el fútbol dice, oye, este jugador, ¿no es cierto?, tiene técnica, dice. Entonces, ¿qué quiere decir técnica? Pues obviamente son conocimientos, no solamente conocimientos, sino habilidades, destrezas, para justamente lograr su objetivo, cosas de plazo, ¿no? Así. Nosotros lo mismo, en programación, vamos a aprender técnicas, o sea, vamos a aprender, como que dice, una programación ya mucho más experiencias algorítmicas. Entonces ya no vamos a hacer una programación por programarla, como quien dice, ya no vamos a jugar por jugarla nomás, sino vamos a jugar con técnica. Ya no vamos a hacer programas por hacer programas, sino vamos a hacer un programa con técnica, ¿no? Y esas técnicas obviamente se llaman técnicas algorítmicas. Obviamente, ¿cómo vamos a llegar a hacer esas técnicas algorítmicas? Siempre va a estar orientado bajo el paradigma a objetos, ¿no es cierto? La herramienta que vamos a utilizar, vamos a continuar con Visual Basic. Y para lograr todo este objetivo general tenemos esto, ¿no? Aplicar el paradigma orientado a objeto, tenemos que ver la teoría, comprender justamente las aplicaciones, ¿no? Cómo es una técnica, tengo que tener una idea, ¿no es cierto?, de cómo aplicarla a la técnica y desarrollar la técnica, ¿no? ¿Ok? Comprenderlas, también esto, en primer lugar dice un arreglo de una dimensión, después de 2 dimensiones. Bueno, todavía sigue aquí algo hablando de archivos, pero no vamos a manejar archivos, ¿no? Entonces son más estos dos puntos o 3 puntos que vamos a ver.
El contenido mínimo. Bueno, al final el contenido que está desplegando acá es lo mismo que lo vamos a ver a continuación, ¿no? No hablaremos del contenido mínimo, directamente vámonos al desarrollo mismo del contenido. El primero, en términos generales, es todo teórico conceptual, ¿no es cierto?, de la programación orientada a objetos. Aquí vamos a hablar qué es, ¿no? Y en esta clase mismo, ¿ok? ¿Qué son objetos, qué son clases, propiedades, métodos, definición de una clase, una instancia, constructores, sobrecarga, características de la programación orientada a objetos, ¿no? ¿Ok? Algunas de estas características no solamente es de la programación orientada a objetos, sino también viene de la programación anterior, de la modularidad. Por ejemplo, aquí está la modularidad. ¿No? Entonces, eso forma parte también de otros enfoques anteriores de programación. Después vamos a entrar, por favor, esto es teórico, ¿ya? Aquí no se va a tomar examen teórico, por si acaso, ¿ya? No hay. Sino, esto va a servir para ganarse puntos en su participación, ¿no? Entonces yo más adelante, al estar ya haciendo aplicaciones de esta teoría, voy a aplicarla, por ejemplo, en la clase entero, ¿no? Entonces voy a preguntar en cualquier acto qué es un objeto, una clase, un método, ¿no? ¿Qué es abstracción, qué es herencia, qué es modularidad, etcétera, ¿no? Entonces, toda la teoría que inicialmente vamos a ver en esta clase, yo creo que vamos a aprender por lo menos la mitad de esto, ¿ok? Después viene ya la aplicación, o sea, este ya es una aplicación informática, es la clase número entero, ¿ya? Y dice la clase cadena, lo vamos a incluir la clase cadena acá, ¿ok? Pero más vamos a hacer énfasis a la clase número entero. Les comentaba, jóvenes, que en introducción hemos terminado con una temática, ¿no? Con una competencia que se llamaba justamente hacer programas con números enteros. No se decía la clase número entero, se decía los números enteros. Entonces, los números enteros, ahora vamos a llamarlos la clase número entero. Así, ¿no? Y vamos a incorporar, ¿no es cierto? Y siempre se necesita, en realidad, para todo se necesita la clase. Entonces vamos a incorporar los dos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto, no es cierto? Operaciones, ¿no? Operaciones. Obviamente vamos a hacer de una definición de la clase. Hoy mismo también vamos a ya incorporar esto, ¿no? Vamos a verlo, la diferencia de programación, de introducción a lo que es programación 1, ¿no? Entonces ya vamos a aplicar esa teoría de arriba, el primer tema, ¿no es cierto?, al tema número 2. En realidad ya vamos a combinar las dos, ¿no? Entonces vamos a ver las operaciones, ¿no? Cómo se, ¿no? Hay unas operaciones propias de los enteros, vamos a ver las operaciones de cargar, descargar, etcétera, una serie de operaciones. Jóvenes, esta temática de acá, de aplicación, de programación, ¿usted quiere? Es el primer parcial. ¿Ya? Es el primer parcial. ¿Qué tiempo nos va a llevar esto más o menos? Casi un mes, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, si bien hay puntos teóricos acá, pero más esos puntos, más que teoría, decir, a ver, operaciones a nivel dígito, no, yo no voy a decir que es operación, lo diré, pero más vamos a hacer operaciones de aplicación, ¿no? Programas con esos, ¿ok? Así de esa forma. Esto nos va a llevar, decía, un tiempo aproximadamente de un mes, así que si estamos el 23, ¿no es cierto?, de noviembre, más o menos cerca a las vísperas de Navidad estaremos dando el primer parcial con esta clase número entero, por si acaso. ¿Ah? Así es. Mucho de lo que hemos visto se va a ver acá, mucho. O sea, mucho de lo que hemos visto en introducción, cuando veíamos números enteros se va a ver, ¿no? Pero con un pequeño cambio orientado a objetos, ¿no? Pero la lógica sigue siendo la misma, por si acaso. Así que hay que repasar, jóvenes, eso para ganarse puntos. Después iremos a la clase vector. Este es el tema, ¿no? Este es el tema muy importante. La clase vector tiene dos temáticas, miren, ¿no? La 3 y la 4. Se está hablando de lo mismo, está hablando de vectores, por si acaso, ¿no? Y aquí en esta temática, o en el título de estas temáticas, ya se dice la clase vector, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Y qué es la clase vector? Es un arreglo de una dimensión, pero trabajándola orientado a objetos se dice la clase vector, ¿no? ¿Ok? Obviamente, y sus técnicas
técnicas. Aquí vamos a ver las técnicas concretamente. Así es, ¿no? Entonces es muy importante, jóvenes, esta temática. Este es lo que te da la lógica y no solamente, digamos, te da una capacidad de razonamiento lógico para esta estructura, sino también, si lo entiendes para esta, la vas a entender para todas las otras estructuras. Muy importante. Técnicas elementales, ¿no es cierto? Ok. Y aquí va unas técnicas un poquito más complementarias, ¿ya? Pero siguen otras técnicas al sí, ¿no? Que después lo vamos a ver. Todo estas dos temáticas, ¿no es cierto? Probablemente nos lleve 1 mes y medio, estos dos, mes y medio, ¿no? Entonces, y de estas dos, ¿no es cierto? También vamos a dar, de estas dos temáticas, va a haber otro examen que tiene ese nombre, la clase vector, ¿no? La clase vector. De la misma forma, avanzaremos con la clase matriz, ¿ya? También hay dos temáticas, los 5 y el capítulo 6, ¿no? Así es, ¿ok? Entonces, estos dos, ¿no? Estos dos, 5 y 6, ¿no? Hasta ahí nomás llega, también serán otro examen, otro examen. Entonces, estamos hablando de un tercer examen, ¿ok? Todo esto es lógica, todo es desarrollo de la lógica, obviamente orientada a objetos, ¿no? Y estaremos haciendo ese trabajo. Este se llama la clase matriz o arreglo de 2 dimensiones, ¿no? Entonces, de la misma forma, con una matriz o con una instancia llamado así, después trabajaremos con 2 instancias o más probablemente, ¿ok? Y también veremos, alguna vez ustedes vieron en estructuras discretas o en álgebra lineal, ¿no? Las matrices cuadradas, ¿ok? Terminaremos con eso aquí. La metodología, como siempre, ¿no es cierto? Tenemos clases teóricas conceptuales, ¿no? Así como lo estamos viendo, se hace con estilo conferencia y espero la participación también de ustedes, ¿no? Hay mucho tema práctico, implementación y pruebas en laboratorio, pero ahora nuestro laboratorio está en nuestra casa y está aquí también, la mía, ¿no? Y como siempre vamos a hacer investigaciones, consulta bibliográfica, internet y alguna exposición. ¿Ya? El cronograma está acá. ¿Ya? El cronograma está acá. Y estamos, bueno, son 18 semanas aproximadamente al semestre, ¿no? La unidad 1 nos va a llevar 1 semana y media, ¿no? Aquí hace 3 clases, ¿no? Más o menos, la unidad que es teórico. La unidad 2 nos va a llevar 1 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, ¿no? Número entero. ¿Okay? El examen de número entero. La unidad 3 y 4 corresponde a vectores, ¿no? Vamos a tener 1 semana, 2, 3, 4, 5, ¿no? Estoy hablando de 1 mes y 1 semana, o probablemente sea un poquito más, ¿no? Y después de esto vendrá el examen, ¿no? Aquí. Como ustedes pueden ver en los exámenes, por favor, aquí hay 2 clases, ¿no? Cada uno es una. Entonces tendremos 2 clases, ¿ya? Uno donde es el examen regular y el otro es el recuperatorio, que ahorita lo miramos, el sistema de evaluación, ¿no? Finalmente terminaremos con matrices, está aquí, matrices, entonces todo esto, ¿okay? Que tiene, bueno, un mes nomás, ¿no es cierto? Y terminaremos con el examen y su repechaje, ¿no es cierto?, de matrices. Todos los exámenes tenemos 3, 1, ¿no es cierto?, 2 y 3. Estos 3 siempre se presentan el examen regular, que programado para la materia, ¿no? O digo para el tema, y su repechaje inmediato, ¿no? Su recuperatorio. Pero su recuperatorio es sobre el 80% nomás. ¿Ok? Vamos al sistema de evaluación, jóvenes. El tema número 1 no es contemplado, ¿no? En todas las acciones de lo que representa el sistema de evaluación, sino la clase número entero, ¿no? Ajá, la clase número entero. ¿Okay? Va a tener una ponderación del 20%. ¿Okay? De todo el 100%, 20. Luego viene la clase vector, que es una de las clases más importantes, 30%. Igual la clase matriz, 30%.
Los prácticos, ¿no es cierto? 10%, ¿ya? Y la participación, 10%, 10 puntos. Usted tiene que tener al menos 10 participaciones si quiere alcanzar los 100, ¿ya? Así es. Algunos ya tienen hasta 2 puntos ganados, ¿no? En una clase, creo. Pero, mano, se puede ganar mucho más jóvenes, ¿no? Y no termina solamente acá con 10. No tiene, simplemente es figurativo. Pero, profesor, si yo me gano 20 puntos, igual se suma. Pero y eres 20 puntos, pues no puede pasar de 100, pero puede ir a aquel examen donde te faltó nota, ¿no? O en el práctico, si no estuvo tan bien que digamos, entonces tú en tu participación puedes cubrir esa deficiencia, si es que la vida, ¿no? O en algún otro examen. Los jóvenes es así, ¿no? Para cada examen existen prácticos que deben ser presentados como requisito para rendir la misma. Mucho cuidado, jóvenes, ¿ya? Algunos de los compañeros que tuvieron este problema el semestre anterior. Si no hay el práctico, no hay examen, ¿ya? O sea, normalmente para cada práctico, para cada examen, ¿no es cierto? Por ejemplo, la clase número entero, ¿no es cierto? Para este examen va a haber práctico y 2 prácticos en 2 partes, ¿no? Y esos prácticos hay que ir trabajándolo, hoy en día hay que implementarlo, así como vamos a ver más tarde, más adelantecito, ¿no? Te tiene que presentar en un código, ¿no? Así es. Entonces, si para la fecha del examen no está el práctico, ese examen no sirve, no se toma en cuenta, ¿no? Entonces, jóvenes, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Esta nota es importante, importante, ¿no? Es una forma de exigir al estudiante, ¿no? A pesar de que no debería ser así, pero aquí en programación es así, ¿no? Si no hiciste el práctico, yo no sé cómo la afrontas a un examen, ¿no? Así es. Entonces, y el práctico es un enfoque, es una visión de cómo va a ser el examen. Así es. Obviamente de las preguntas seguramente las más complejitas o las más complicaditas, ¿no? No tan las más sencillas. Es lógico también pensar en eso. ¿Ok? Entonces, jóvenes, ese es el sistema de evaluación. Ya lo vamos a respetar. No creo que la cambie, a no ser que sea por fuerza mayor, ¿no? Así es. En cuanto a la presencia, jóvenes, ¿no es cierto? O a las clases presenciales, no está dicho nada todavía. Solo hay instrucciones de que debemos seguir en lo virtual, ¿no es cierto? Pero pues estamos abiertos a las instructivas del ilustre Consejo Universitario, del Consejo Facultativo, o del director de carrera. Si nos dice hay que ir a dar examen allá, hay que ir a dar, ¿no? Si nos dice hay que pasar una clase a la semana presencial, hay que hacer, pero siempre bajo una instructiva, ¿no? De las autoridades superiores, jóvenes. Y obviamente de las autoridades a nivel nacional y departamental y local también, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado con la pandemia, jóvenes, ¿no? Hay que cuidarnos, ¿no? Así es. Y la bibliografía, jóvenes, cuando ustedes quieran, ya sea en forma física o en forma digital, ¿no es cierto? Estos son los recomendados, ¿no? Hay un autor, aquí Luis Joyanes Aguilar, ¿no? Esto es no solamente desde el 2015, por si acaso es mucho más antiguo este profesor, ha ido actualizando también el mismo título del libro, si es posible, ¿no? Okay. De la misma forma, este señor, por ejemplo, yo lo conozco desde que era muchacho, ¿no? Así como ustedes, ¿okay? Entonces yo aprendí con este señor con sus libros programación estructurada, programación modular, y ahora estoy aprendiendo, ¿no? Es un español, ¿ya? Es un español. Entonces, obviamente, por lo que es español y tiene libros en castellano, es que las recuerdo muy bien, ¿no? Este ya no, pero es un autor, ¿no es cierto?, que me gusta mucho su concepto, ¿no es cierto?, Nicolás Wert, algoritmo más estructura de datos igual a programa, dice, es el libro que tiene. Sí.
Sí, unos comentarios. Perdón, jóvenes, van a disculpar, pero había una llamada de un director, ¿no? A veces no se puede rechazarlo. Bien, decía, jóvenes, esta es la bibliografía, por favor. Son direcciones también en internet, los cuales ustedes pueden ir, ¿no es cierto? Pueden visitarla, hay cursos gratis, ¿no es cierto? El último que ha salido, que la voy a colocar acá y me gusta mucho, algunos también les ha debido aparecer, la Coursera, ¿no? Si acaso, la voy a colocar acá, por si acaso, Coursera, ¿no? Es un espacio, es como una universidad, podríamos llamarlo así, ¿no es cierto? Donde hay cursos gratuitos, hay cursos que tienen un costo, ¿no? Entonces, pero una diversidad de ciencias, ¿no? De temáticas, increíble, increíble, ¿no? Pues la voy a colocar también eso, la Coursera, por si acaso, ¿ya? Y todos estos están aquí orientados a lo que nosotros tenemos, ¿no? O necesitamos. Área de programación 1, mínimamente esto es lo que en algún momento dado consulte, por si acaso, ¿ya? Así es. Solo cursos gratis, ¿no? Por favor, visítela y aprenda, ¿no? No, hay teoría de programación orientada a objetos, ¿no es cierto? Y hay también todas las técnicas algorítmicas respecto a una clase que estábamos viendo. Jóvenes, ese es el contenido, ¿no es cierto? Ese es el contenido de la materia, el cual hay que guardar mucho cuidado el sistema de evaluación, recordarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Jóvenes, no necesitan copiar nada de esto y de nada tampoco, ¿ok? Porque esto está en la plataforma, está en el aula virtual, ¿ok? No sé si hay alguna pregunta, jóvenes, respecto a este contenido de la materia de programación 1, llamado así. ¿Comentarios, jóvenes? ¿Consultas? Buen día, ingeniero. Disculpe, ¿seguirá subiendo videos a la plataforma anterior semestre? Sí, vamos a seguir subiendo, ¿ya? Estoy pensando, jóvenes, primeramente la parte teórica y también la parte práctica al final. O sea, la parte teórica es importante tener una clase así como esta, ¿no? Una clase, entre comillas, magistral, ¿no? Entonces, y después que ya pasemos esto, vamos a tener ya lógica nomás y algunas clases inclusive. Estoy pensando lunes, más adelante, una vez que termine la primera parte, ¿no es cierto? Lunes tendremos una clase virtual o clase en línea, ¿no? O sea, videoconferencia en línea. Y el miércoles será solamente un video que va a ir a reforzar justamente lo que hemos visto. Y la tercera clase será otra clase en línea también, ¿no? Videoconferencia. Así es. De cualquier manera, jóvenes, ¿no es cierto? Siempre hay un costo. Ahora, aquellos que tienen internet en casa, ¿no es cierto? No hay mucho problema. Pero aquellos que no tienen internet en casa, ¿no es cierto? Se complica un poco los megas, ¿no? Entonces, se recomienda de alguna forma, ¿no? Jóvenes hacer un esfuerzo en familia y punto internet, ¿no? Un servicio de cualquiera de ellos. Casi todos ya están lo mismo, casi todos tienen las mismas, llamaremos desventajas, ¿no? A veces siempre hay cortes, alguna cosa, pero al final la que esté ya cerca a su domicilio, tal vez las conexiones, ¿no? Así es.
Entonces, jóvenes, es importante, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no es cierto? Para reducir costos, inclusive, o sea, usted tiene que pensar, ¿no? Para reducir costos, puede compartir con con un vecino, digamos, ¿no? Así es. Entonces, es una forma de reducir costos, ¿no? ¿Okay? O tres vecinos, ¿no? Entonces, ya baja, pero tienes la seguridad de que estás todo el tiempo, ya no tienes que estar con los megas, sino que es un costo fijo, ¿no es cierto?, que ya se puede compartir y obviamente tener todo el tiempo, ¿no es cierto?, y del Internet, ¿ok? Bien, jóvenes, entonces yo me voy a ir ahora, si no hay ninguna otra pregunta, me voy a ir a la primera temática, ¿no es cierto?, como decisión orientada a objetos. No sé si hay alguna otra pregunta. Bien, jóvenes. El link oficial, por si acaso, ¿no es cierto?, terminando ya esta parte de acá, el link oficial siempre va a ser esto, ¿no? Por favor, ustedes, así como ya han debido entrar, ¿no es cierto?, le marcamos, ¿no es cierto?, le damos un clic derecho, le copiamos, ¿no es cierto?, y le pegamos, si usted quiere aquí mismo, ¿no es cierto?, o a su, o no sé, a su celular, ¿no? Entonces, por favor, este es el mismo, ¿no? Este es el link oficial mientras no nos moleste, siempre estaremos entrando a las 7:15 con este link y a las 7:20 nuestras clases jóvenes. Y si alguien ya no la escuché, no sé cómo andamos, ¿no? Creo que ya es más hasta el tiempo. Miren, sigue todavía colgado un compañero ahí, ¿no? Igual que este avispón de acá. Entonces, jóvenes, a veces yo, por la cuestión de avance y todo lo demás, de aceptarlo, ¿no? Los jóvenes no hay que perder, por favor, de vista eso, ¿ok? Así es. Bien, jóvenes, entonces me voy a ir a la primera clase, ya, a la primera clase, ya, por favor, como siempre, una de las herramientas que yo utilizo es el Word, ya, y me voy a ir acá. Así es. Permítame, jóvenes, voy a tomar un poquito más de espacio. Okay. Bien. Vamos con lo que es la programación orientada, ¿de acuerdo? Así es, ¿no? Entonces, un objeto. Primero, ¿qué es un objeto? Por favor, no estamos en literatura, ¿ya? No estamos apoyándonos en todo lo que es la lengua española y todo lo demás, sino estamos con una literatura pero técnica que es de programación, ¿no? Entonces, este objeto de acá que estamos hablando, no se va a confundir, es técnico, digamos, ¿no? Entonces, un objeto es cualquier entidad, ¿no es cierto? Podemos decir, es una entidad, ente. Así es, ¿no? Entidad. Okay. Y esa entidad, a su vez, ¿no es cierto?, representa una persona, o un animal, o una cosa. ¿Ya? Y estos a su vez, ¿no es cierto?, pueden ser virtuales o reales. Así es, ¿ya? Por favor, jóvenes, ustedes no necesitan escribir, ¿ya? No necesitan escribir. Y si en algún momento dado, por ejemplo, yo avanzo un poquito en esta explicación así de esta forma, y usted quiere tenerla, ¿no es cierto?, entonces hace una captura de pantalla, pues, ¿no es cierto?, un shift, ¿no?, imprimir pantalla, o shift, no sé cómo lo tendrá en su tecladito, impresión de pantalla, dice, ¿no? Por ejemplo, yo lo voy a capturar esto que tengo, shift, ¿no es cierto?, imprimir, ¿no?, shift, imprimir, listo. Y me voy a Word mismo, ¿no es cierto?, por favor, aquí está el Word, y aquí mismo puedo decirle inclusive que me copie eso, ¿no? Clic derecho, ¿no es cierto?, pegar, ¿no? ¿Dónde está? Pegar, ¿no? Ahí está, lo que capturé, ¿no?, la pantalla. Los jóvenes, o sea, cuando usted quiera capturar alguna pantalla importante, no sé, que quiera guardarlo, una de las formas fáciles, en vez de estar escribiendo igual que yo, así, ¿no?, que no tiene sentido, ¿ok? Entonces la captura toda una pantalla, ¿no? ¿Ok? Entonces usted recoge justamente lo que yo he explicado. Para recordar esa explicación, aquí está el contenido, ¿no? Entonces yo cualquier dato esto también puedo borrarlo, ¿no? Así es, ¿ok?
Entonces la voy a quitar esta. No, usted puede hacer eso, por si acaso, jóvenes, ¿ya? Entonces, si está lo mismo si es que tiene, ¿cómo se llama? Si está con su celu cache, ¿no es cierto? Igualito, ¿no? Usted ya debe saber cómo se captura la pantalla con los dos botoncitos y luego se la lleva a cualquier aplicación que sea de documento, ¿no es cierto? ¿Ok? Bien, sigamos entonces. Decía es eso, ¿no? Una entidad, un ente, ¿no es cierto? Persona, animal o cosa, ¿ok? Entonces, esta persona, animal o cosa puede ser virtual o real. A no ser, en otras palabras, estoy queriendo englobar todo lo que usted percibe, ¿no sé? O no percibe, o se imagina, ¿no es cierto? Es una entidad, es un objeto, ¿ok? Es un objeto. Pero se va a concretar siendo un objeto, ¿no es cierto? Algo muy importante, cuando nosotros podamos identificar, ¿no? Podemos identificar, ¿no es cierto?, lo que son dos cosas, datos y operaciones. ¿Okay? Desde el punto de vista de programación también se dice, ¿no es cierto?, estos datos se llaman propiedades, ¿cierto? Y estos otros se llaman métodos. Así es, ¿ya? Estoy hablando de lo mismo, por si acaso, ¿ya? ¿Qué son las propiedades? En otras palabras, son datos, ¿no es cierto? ¿Qué? Son datos. ¿Y qué son métodos? Son operaciones, o viceversa. ¿Qué son operaciones? Son métodos, ¿no? Estoy hablando ya en programación orientada a objetos. Esta propiedad viene de propio, ¿no? O sea, propiedad es propio de alguien. ¿Pero qué propio? Un dato propio de alguna entidad, ¿no es cierto? ¿Okay? Y una operación también es propio de alguna entidad, de alguna persona, animal o cosa, ¿no? Así es. ¿Okay? Entonces, de ahí viene la propiedad, ¿no? Método, ¿no es cierto? Método es, ¿qué es lo que pasa? O sea, que cuando hablamos de metodología, llamaremos así, tal vez más que metodología, un método es una acción en concreto, es una acción, ¿no? Lo mismo, ¿qué son las operaciones? Un conjunto de acciones, ¿no? Entonces, jóvenes, estas operaciones van a trabajar sobre estos datos. Es lo mismo decir estos métodos, ¿no es cierto?, que al final son operaciones también, sinónimo, ¿no? Se aplican a las propiedades. ¿Okay? Entonces, este es un término, tal vez, datos y operaciones un poco más, entre comillas, doméstico, ¿ya? Algo más simple, y este tal vez es un poquito más técnico, propiedades y métodos, ¿no es cierto? Hay veces yo manejo este término, hay veces manejo este término, es sinónimo, o este indistinto, por si acaso, ¿ya? Entonces, jóvenes, simplemente en programación orientada a objetos, ¿no? Si yo estoy haciendo programación orientada a objetos, entonces voy a identificar datos y voy a identificar objetos sobre alguna entidad, y ya es el principio de programación orientada a objetos. Así es, ¿ya? Y es el principio. ¿Ok? A ver, un poquito para que no me lleve mucho, por favor, jóvenes, esto me está llevando mucho espacio, ¿no? Tengo que seducir. Bien, entonces estábamos ahí, ¿no? Me iré a la clase, jóvenes, me iré a la clase práctica que vamos a tener hoy, ¿no es cierto? Y si estoy hablando, por ejemplo, hablaré de un número entero. Pues alguien dice, ¿no es cierto? A alguien se le ocurre, oye, pues, ¿qué es o dame un número entero, ¿no es cierto? No, pues, alguien le puede ocurrir 40, por decir, ¿no? Alguien se le puede ocurrir 2020, el año, puede asociar inclusive, ¿no? Mi nota del anterior semestre, 100, por decir, ¿no es cierto? Alguien podría, su edad, ¿no es cierto? 18 años, no sé, ¿ok? Entonces, jóvenes, si alguien dice número entero, por ejemplo, y si yo pienso en un dato, obviamente un entero no tiene decimales, puede ser negativo, sí, alguien podría pensar en -5 grados, por ejemplo, ¿no? Así es. ¿Ok? Entonces sí puede ser negativo, puede ser positivo, no tiene decimales, eso sí, por eso se llama entero, ¿no? Es exactamente, ¿ok? No hay decimales de exactitud, ¿no? Y puede encontrar varios, ¿no? Ahí estoy viendo, a estos se los llama objetos, ¿ya?
objetos. Y todos estos objetos, estoy hablando de números enteros, ¿no? ¿Qué es un objeto? Identificar, no sé, en primer lugar, es una cosa, en este caso es una cosa, no es un animal, no es una persona, pero el cual estoy identificando datos. Datos. ¿Ok? Y puedo ver, mucho depende qué esté queriendo buscar con los números enteros, que ahorita lo vamos a un poquito enmarcar el límite, ¿no? Sí, profesor, ¿y yo qué hago con tantos números, no? Ahorita lo limitamos, ¿no es cierto? Entonces, pero puede haber muchos más, ¿no? Muchos más, inclusive hasta el 0 puede formar parte de eso, ¿no es cierto? ¿Okay? Uno es eso, encontrar datos, ¿no? Como son los números enteros, ejemplos, etcétera, ¿no? El otro, ¿no es cierto? Pues si yo digo, ¿no? Hemos dicho datos, ¿no? Así es. Entonces, ¿no es cierto? Son las operaciones. Que una vez que tienes datos, ¿no es cierto? Dependiendo qué es lo que tú vas a hacer con estos datos. Ahora sí ya vas limitando, ¿no? Así es, ¿no? ¿Qué vas a hacer, por decirlo, sé, con el 2020? ¿Qué vas a hacer con el 100? ¿Qué vas a hacer con el 18, el 5? No sé, ¿qué quieres hacer? ¿No? Entonces ya va limitándose. O sea, ¿no? Entonces, hay operaciones que ya hemos visto, por ejemplo, ¿no? Siempre hemos dicho que hay operaciones que toman todo el valor, ¿no? Todo el valor. O sea, 40, ¿no? 2020, 100, todo el valor. Y hay otras operaciones que toman dígitos, ¿no? Un dígito, no sé, 8 dígitos, ¿no es cierto? 8 dígitos, entonces hay operaciones que toman dígitos, ¿no? ¿Ok? Entonces tú ya vas limitando un poco qué es lo que quieres hacer y aquí dices, hay operaciones, por ejemplo, a nivel todo el valor, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Recordando un poquito, me gustaría sacar el factorial de un número, ¿no? Factorial, ¿cierto? Me gustaría, ¿no es cierto?, sacar no sé, hombre, invertir, ¿no? Invertir ese número. Me gustaría verificar si es Capicúa, ¿no? Así es. Me gustaría ver si es par, no sé, si es múltiplo, ¿no? Si es, no sé. Soy operación, ¿no? ¿Qué quieres hacer con esos números, ¿no? ¿Ok? A pesar de que de acá invertir, podría considerarse, es como algunos dicen sándwich, ¿no? Está en medio de manejar todo el valor y también los dígitos. Entonces, todas estas operaciones tienen tal vez algo en común, en las cuales se trabaja con todo el valor, Pero puedes trabajar a nivel dígitos también, ¿no? ¿Okay? A nivel dígitos te puedes contar, no sé, contar dígitos, ¿no? Bueno, la frecuencia de un dígito. Un dígito quiere decir cuántas veces repite, por ejemplo, en este 20 de acá, cuántas veces se repite el 2, puedo decir, va a decir 1, 2. Perfecto. ¿No? Hay veces se necesita saber la frecuencia de un dígito, cuántas veces hay, contar cuántos dígitos, tiene 2 dígitos, cuántos dígitos tienes de 4, este de acá cuántos tiene 3, ¿no? Este de acá cuántos tiene 2, este de acá no tiene nada porque el 0 es nulo, por si acaso. Pero es un dígito, sí, pero representa nulo, o sea. Cuando ya está con otro valor, otro dígito válido, ahí sí tiene, ¿no? O sea, es representativo, es 0, 100, ¿no? Pero así solito es nulo, ¿no? Entonces podemos contar dígitos, podemos encontrar la frecuencia de un dígito, ¿no es cierto? Podemos encontrar el dígito mayor, el dígito menor, no sé. No. O sea, ya estamos hablando en esos dos aspectos. Entonces, se puede presentar, no sé, si yo estoy haciendo una investigación de números enteros, valga el término, ¿no es cierto? ¿Ok? Ya sé que son números, alguien me da valores, ¿no es cierto? Yo puedo preguntar, oye, ¿para qué usas, para qué quieres, para qué manejas los números enteros para hacer estas operaciones? Otros te dicen para hacer estos, no sé, ¿no? Entonces, ya vamos limitando, ¿ok? ¿Qué es lo que yo hice acá? ¿No es cierto? Lo que yo hice es identificar, ¿no es cierto?, el objeto número entero. Así es, el objeto número entero, ¿no? Y este número entero, ¿no es cierto?, lo que yo hice, ¿no es cierto?, en todo caso es encontrar sus datos y operaciones. ¿Ok? Entonces, cualquier dato, claro que hay algunos datos, por ejemplo, pueden ser un poco
incoherentes con su operación. Les refiero, sacar el factorial de 2020, oye, muy grande, ¿no? Por ejemplo. Normalmente el factorial se da para pequeños valores, ¿no? ¿Ok? El invertir un número, sí, eso se puede dar en cualquiera, ¿no? Entonces, jóvenes, puede haber algunas operaciones, ¿no es cierto?, que resulte por su dimensión, ¿no es cierto?, incoherente con la operación. Eso hay que cuidarla, hay que validarla, ¿no? No quiere decir que está mal, sino hay que validarla, ¿ok? Después vamos a ver. Entonces, eso es, jóvenes, lo que yo acabo de hacer, ¿no es cierto?, es una característica a su vez de la programación orientada a objetos. O sea, en cuanto a trabajo, ¿no es cierto?, lo que yo hice aquí, y es una característica de la programación orientada, es una abstracción, se llama así. Abstracción. ¿Qué es una abstracción? Una abstracción es investigar, ¿no es cierto? Es como se dice, abstraer, o sea, encontrar, ¿no? ¿Qué son enteros, así como datos? ¿No? ¿Y qué operaciones hay con los datos? ¿Qué operaciones? Esa es una abstracción. Eso es lo que haces, es una acción que estás haciendo en la programación orientada a objetos. ¿Y qué abstracción de qué hiciste? De un número entero. Perfecto. No. Obviamente ya el desarrollo de esto, ¿no es cierto? El desarrollo de esto ya para ir enfocando a la programación orientada a objetos, ¿no es cierto?, entra en otra característica. Por favor, lo voy a colocar con negrita esta característica. Esta característica de acá, ¿no es cierto?, se llama ya, ¿no es cierto?, lo que es está bien, encapsulamiento. El encapsulamiento, jóvenes, ya en el proceso de hacer programación orientada a objetos, ¿no es cierto? Y, por favor, aquí hemos visto objetos. Estos son objetos. Un objeto, otro objeto, otro objeto, otro objeto, ¿no? Y son operaciones para esos objetos, ¿no? Ahora, el encapsulamiento lo que hace, ¿no es cierto?, el encapsulamiento va a una definición de clase. Persigue, ¿no es cierto?, o logra lo que es, ¿no es cierto?, la definición. Logra la definición de una clase. ¿No? O sea, ahora sí se habla, por favor, la abstracción. Aquí hablaremos, por si acaso. En la abstracción estoy haciendo de objetos, ¿no? Objetos de números enteros. ¿Okay? Ahora ya me voy a la palabra clase. ¿Qué es clase? En primer lugar, hablar de una clase es una definición. Es definir nomás una cosa, ¿no? Así es, ¿ok? Entonces, y en esa definición utilizas una característica, el encapsulamiento, ¿ya? ¿Ok? Ahora sí tengo que hacer esto, permítame, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Voy a utilizar esto de acá, siempre la he utilizado, así. ¿Ya? Ese de aquí es si usted quiere, un rectángulo, ¿no es cierto? ¿Ok? Este rectángulo de acá, permítanme, jóvenes, creo que necesito ver las pestañas acá, ¿ok? Este rectángulo de acá me va a representar la definición de una clase. ¿Qué es definir una clase? De acuerdo a los objetos que tú has visto acá, ya defines una clase. ¿No? Una clase. ¿Y cómo se puede decir la definición de una clase? ¿No es cierto? La definición de una clase se puede entender como, ¿no es cierto?, la definición de propiedades y operaciones, ¿no es cierto?, semejantes, ¿no?, de los objetos. Así es, ¿no? Entonces, es una definición de propiedades y operaciones. Esa es la definición, ¿no? Es una definición, ¿ya?, de propiedades y operaciones semejantes de los objetos. Al final, aquí mismo ya estaba haciendo. Pero, sin embargo, lo que quiero decir es lo siguiente, ¿ya? A ver, no sé si esto me va a servir, pero tenemos que, ¿ok? Voy a ir acá, ¿no? Y dice, ¿ok? Este tiene en primer lugar, ¿no es cierto? A ver, permíteme, jóvenes. Ya, no importa. Este tiene en primer lugar un identificador de la clase, Dios.
Creo que no me va a servir esto. No importa. Este de acá, ¿no es cierto? Me va a servir en primer lugar como un identificador. ¿Ya? A ver dónde estoy. No quiere, ahí está. Esto lo voy a llamar, y lo he llamado siempre así. NN. ¿Ya? Tiene un identificador, un nombre a esta clase. A todos estos lo estoy llamando, ¿no es cierto? NENT, número entero. ¿Ya? Este es su identificador, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ese identificador, que es uno solo, permítame también, aquí se me está yendo mucho, así que voy otra vez a hacerlo ahí en paso. Qué barbaridad. Así, ¿ya? Entonces, dentro de este identificador, ¿no es cierto? A su vez tengo que yo encontrar lo que se llama, ¿no es cierto? Propiedades. ¿Qué son las propiedades? Son los datos, ¿no? Son los datos. ¿Okay? ¿Y qué dato encuentras acá? No tienes que hablar de varios datos, es un solo dato, ¿no? 40 es un número, 2020 es un número, 100 es un número. En algún momento dado, para cualquiera de estas operaciones vas a tener un número. Entonces, ¿y ese número en qué lo vas a manejar? Utilizas un identificador, una variable, y puedes decir n, por ejemplo, y a esto lo puedes llamar entero. Entonces tú, cuando has encontrado que manejas aquí estos datos, ya lo identificas y dices, yo voy a manejar una variable n, el cual en algún momento dado, en un instante de tiempo, vas a manejar 40, en otro momento dado puedes darle 2020, no sé, a este n. ¿Ok? Entonces, ya estoy haciendo la definición, ¿no? ¿Qué dato se maneja? Hay un solo dato y es un número entero. Aquí lo colocas n, ¿de qué tipo va a ser? Entero, ¿no? En castellano, por si acaso. ¿Okay? ¿Hay algún dato más? No hay más, no hay más. Y los otros datos, no. Los otros datos son en un momento dado a esta n puedes darle 40 y hacer algo. En otro momento dado puedes darle 2020, ¿no sé, n ya va a tener, y puedes hacer algo, ¿no? Cualquiera de esta operación. En otra la puedes cargar así, o sea, estamos hablando de un conjunto de objetos, pero ese conjunto de objetos, ¿no es cierto?, o ese conjunto de valores, no sé si usted quiere, en un momento dado hace alguna operación. Y en otro momento dado hace otra operación, ¿no? Pero su definición es que manejas un solo, ¿no? A no ser profesor, y puedo manejar dos enteros, sí. Okay. Pero no manejar dos enteros en su definición. A no ser que la aplicación te diga, oye, manejas dos números enteros al mismo tiempo, toda una vida, todo, en cada instante, mejor dicho, en cada instante. Ese, por ejemplo, podría ser una coordenada. Si yo, por ejemplo, voy a manejar una coordenada cartesiana, ¿no es cierto?, que tiene X y tiene Y, entonces yo voy a decir X entero y Y entero, porque este puede ser positivo y puede ser negativo también. Ya tendría ahí dos enteros, pero uno es X y el otro es Y. ¿No? Pero aquí, como estoy manejando un solo número entero, es solo n. ¿No? En un momento dado, estoy hablando, en un instante. Pero en un instante, ¿no es cierto?, en una coordenada cartesiana X y Y, no puedes tener solo X y Y, no, siempre un punto cualquiera es X y Y. Si este fuera, por si acaso, por favor, ¿no es cierto?, colocar una coordenada, ¿no es cierto?, puedo decir este es X, ¿no es cierto?, que es entero, y puedo decir este es Y, ¿no es cierto?, este de tipo entero también, ¿no? Así. Que es diferente, ¿no? Este sí tiene dos datos. Una clase, digo, un objeto, pero ya llevándolo a una clase, definiéndolo, un punto cualquiera siempre tiene dos valores, X y Y. Perfecto. ¿No? Entero y entero. ¿No? Pero ahorita estoy hablando solo de un entero, de un simple entero, ¿no es cierto? Entonces, si es entero, por favor voy a retroceder, ¿no es cierto? Lo he llamado NENT y lo estoy llamando, ¿no es cierto?, n de tipo entero. Perfecto, no hay más, ¿no? Espero, por favor, que esta mi definición haya diferenciado un poco de lo que ha sido, bueno, la coordenada.
para entenderlo mejor. ¿Cuándo puedo tener yo más de una propiedad? ¿No? ¿Okay? Aquí tengo solo una propiedad, es muy simple esta clase. ¿Okay? Luego viene, ¿no es cierto? Luego viene aquí, otra vez, ¿no es cierto? Viene a continuación sus operaciones. ¿Okay? Entonces, este es un identificador. ¿No? Lo pondré aquí, sí, a ver si me permite. Creo que no. Ya. Ya, a ver si me permite por ahí colocar algún comentario. No, pero no importa. Estaba acá, jóvenes, ¿no es cierto? La tercera parte de este rectángulo representan las operaciones, ¿no? Estoy en este de acá. Okay. Ahora, aquí tú seleccionas, fuera de haber encontrado estos, pero tú seleccionas qué es lo que quieres hacer, ¿no? Pero tal vez previo a eso, una de las operaciones importantes es, perdón, cargar, ¿no? Cargar, siempre, sí. En informática, jóvenes, cualquier dato que tú vayas a manejar, sea simple, ¿no es cierto? O sea, compuesto así como un vector, una matriz más adelante, o un archivo, primero tienes que cargarlo. Si quieres tener un archivo de estudiantes, primero tienes que cargar los estudiantes. Me refiero a los datos de los estudiantes. Una vez cargado, y la otra operación básica es todo lo contrario, descargar. Descargar. Así es, ¿no? Entonces, cuando tú quieres descargar, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Descargar quiere decir que tú, una vez que hayas, valga el término, cargado los datos en la memoria, ¿no? Tú tienes que verlo, lo que está en la memoria. Eso es descargar. Y la forma de verlo es la pantalla, ¿no es cierto? Okay. Okay. También si quieres puedes verlo en la impresora. Si quieres puedes verlo a través de un proyector, no sé, pero oye, descarga, ¿no? De alguna forma, para visualizar cómo está en la memoria. Así es. Ya después de estas dos operaciones que son básicas o elementales, necesarias, ya después tú seleccionas lo que tú quieres de acá. Así es, ¿no? Lo que tú quieres. Así es. Por ejemplo, el más sencillo que yo puedo ver, puedo ir de un grado de dificultad de menor a mayor, o puedo hacer mis operaciones, ¿no es cierto? Primero con todo el valor y después con todo el dígito. Esa es la estrategia que nosotros vamos a tomar. Ya vas colocando acá, ¿no es cierto? Y dices, a ver, voy a hacer una operación que me verificar, ¿no? Par. Verifica si ese número es par, ¿no? Verifica si ese número es múltiplo, ¿no? Así es. Verifica si es de Fibonacci, ¿no? De Fibonacci, ¿no? No sé. Y puntos suspensivos, ¿no? Por favor lo pondré. Si usted mira un poco este esquema, ¿de oye, aquí hay más información, ¿no? Hay más información, ¿no? Entonces, ¿y esto qué representa de acá? Operaciones. Representa operaciones, jóvenes, lo cual, así como en esta misma dimensión, que aquí hay más operaciones y va a seguir existiendo, lo mismo sucede, ¿no es cierto?, en la implementación. O sea, tenemos que implementar esto. En otras palabras, en una definición de una clase, ¿no es cierto?, lo que más hay que trabajar son con la lógica. El dato está acá, ¿no es cierto?, y este es su identificador. Así de simple. Okay. Este de acá, ¿no es cierto?, es lo que se llama la definición de una clase, la clase entero. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Aquí termino con una partecita, espero por favor. No deja de ser importante también, ¿no? ¿Okay? Todas estas operaciones, ¿okay?, tienen que ser ejecutadas, ¿no? Pero no se ejecutan en forma automática, sino que hay que activarlas, ¿no es cierto? Cargar, descargar. Quiero verificar si es par, no quiero verificar si es múltiplo, no sé. Tienes que activarlas, ¿no es cierto? Entonces, existe lo que en su tercera, llamaré mejor 1, 2, 3, en su cuarta parte, ¿no?, de esta definición, aquí tienen que estar los estímulos, ¿no es cierto?, ¿no? O algunos, las reacciones. ¿Cómo vas a hacer reaccionar, no?
¿Cómo vas a hacer reaccionar cada una de estas operaciones? ¿Cómo vas a lanzarla? ¿Cómo vas a ejecutarla? ¿No? Entonces, las reacciones por el momento siempre se han dado a través de un menú, ¿no? A través de un menú. ¿Ok? A través de botones, pero hoy en día más se utilizan los menús, ¿no? Pero no deja de ser, ¿no es cierto?, que hoy en día tenemos que no solamente las hacer a través de unos clics, así como este, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, aquí, si bien es el Word, ¿no es cierto?, cuando yo hago un clic en esta opción de diseño, ¿no es cierto?, es una operación que se está activando y me está dando subopciones. ¿Qué quieres hacer? Así es, ¿no? Que para nosotros es diseñar, tal vez, ¿no es cierto?, el diseño del Word, pero ya es un programa que se está activando, ¿ok? Es así. Entonces, jóvenes, las reacciones hoy en día lo hacemos ¿no es cierto?, a través de menús, pero también es posible hacerlo a través de sensores, ¿no? ¿Ok? Sensores de calor, de presión, de temperatura, sensores, no sé, de humedad, de lo que tú quieras, ¿no? Entonces ya reacciona, hace que un programa, ¿no es cierto?, y a su vez del programa una alarma, ¿no sé, funcione, ¿no? ¿Ok? Los jóvenes, las reacciones no solamente son menús, obviamente porque estamos aquí dentro de tal vez de un programa más procedimental y donde tengo que dar yo esa reacción, pero a veces las reacciones están pues para control automatizado de otras cosas, ¿no? Así es. Jóvenes, esa es la definición de una clase. ¿Okay? En síntesis, ¿no es cierto? ¿De dónde viene esta definición de una clase? Viene después de haber analizado un conjunto de objetos, ¿no? ¿Ok? Consultando a, no sé, por aquellos que quieren trabajar con números enteros, a un matemático, no sé, a un estudiante. ¿Qué quieres hacer con números enteros? Pues identificas, defines propiedades, defines operaciones y defines reacciones. Una definición. ¿No? ¿Quién hace esto, por si acaso? El autor de todo esto, se llama, ¿no es cierto? Es muy importante conocerlo, este señor. ¿Dónde estamos? No quiere. Ahora sí, se llama Edward Jordan. Así es. Ese es el autor de este esquema de acá. Es uno de los padres, llamado así, del enfoque orientado a objetos. Edward Jordan, ¿ya? Así es. Profesor, hace rato nos habló de Luis Joyanes Aguilar, el españolísimo, etc. Es que él lo tiene libros apoyado en Edward Jordan, en todo lo demás, ¿no? Él tiene libros en castellano, ¿no? Así es, si yo dominara 100%, domino hasta el inglés, ¿no? Que también lo he visto, obviamente, en los libros de Edward Jordan, pero hay veces siempre por ganar mucho más réditos o entenderlo mejor, ¿no? Pues uno se va a lo que entiende en castellano, ¿no? Jóvenes, ese es, ¿no es cierto?, lo que he hablado aquí, tres cosas, ¿no? Uno, ¿qué son objetos? Ya. Aquí está, ¿no? Pero en programación, un objeto va a ser identificado cuando yo defina, o identifique, mejor dicho, datos y operaciones, propiedades o métodos, ¿no es cierto? Así es. ¿Y cómo se hace para eso? Una abstracción. Esa es una acción que hace el programador, ¿no? Una abstracción es mirar, ver y rescatar qué son números enteros, ¿no? Como datos, qué datos hay, qué operaciones hay. Y después, ¿no es cierto?, ya voy a una definición de una clase. Esta es una definición todo entero que yo voy a manejar, va a tener solo un número, ¿no? Y voy a hacer estas operaciones, ¿no? No siempre tienen que ser todas de acá, porque hay algunas que probablemente no se utilicen. Esta definición depende de quién, del que la va a usar el programa, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, esta es la definición de clase. ¿Y qué es la definición de clase? ¿No es cierto? Es una definición de propiedades y operaciones semejantes de un objeto, en este caso de números enteros. Los números enteros como objetos se definen como clase número entero, ¿no? Y utilizo el esquema de Edward Jordan, que es este esquema, que es un rectángulo que divide en 4 partes. Identificación de la clase, propiedades de la clase, operaciones de la clase y las reacciones de una clase, ¿no?
Entonces me voy a ir, jóvenes, ahora, que me falta muy poquito, 5 minutos, ¿no? Me voy a ir al lenguaje de programación. ¿Cómo se implementa esto? ¿Cómo se implementa esto? ¿Ya? Por si acaso, algo también, para terminar en la parte teórica, esto que acabo de hacer, si es la definición de una clase, que al final es un diseñito también, ¿no? Es un diseño, ¿ya? Pero es más un diseño de una definición. He utilizado el encapsulamiento, ¿ya? El encapsulamiento es unir estos dos, los datos y las operaciones, por si acaso, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? El unir esas dos cosas, manejar juntas, ese es encapsulamiento. Ese es lo que lo distingue de una programación normal a una programación orientada a objetos, ¿no? No es hacer los programas cualquiera, no. Todos estos programitas, pequeños programitas, están orientados a manejar este dato. Estás casando el dato con las operaciones o las operaciones con los datos. Eso se llama encapsulamiento. Unir estos dos bajo el esquema de definición que maneja Edward Jordan. ¿Ok? Ahora me voy a ir al lenguaje de programación. Ya, no voy a hacer todo, pero voy a hacer esta definición. Voy a hacer cargar, descargar y verificar si es par, ¿no? Entonces me voy acá y dice Visual, no sé, por favor miren que yo estoy con Visual 2010 todavía. Ya, la voy a actualizar, pero no se preocupen. Lo que nosotros manejamos sirve desde el 2010, 2015, 2020, ¿no? O sea, ¿ok? No estamos manejando todavía algunas librerías, ¿no es cierto?, de páginas web, enlaces a internet, etcétera. Entonces, no necesitamos nuevas versiones. Por favor, nuevo proyecto, ¿no? Como siempre. ¿Okay? Todos los visuales siempre comienzan con, o tenemos un nuevo proyecto o abrir un proyecto, ¿no? O conectarse, esto ya es cuando estás utilizando internet, web, ¿no? Okay. Entonces, nuevo proyecto. Y aquí te dice, como siempre, en el nuevo proyecto de la ventana, que vas a utilizar, mucho cuidado, Visual Basic, ¿no? Porque también hay otros lenguajes, ¿no? ¿Okay? Otros lenguajes, ¿no? ¿Okay? Entonces hay que seleccionar con un simple clic Visual Basic. Aquí también hay muchas opciones de cómo trabajar, ¿no? ¿Okay? Entonces, por si acaso, por default está el Framework 4, ¿ya? Por favor, hay otros Framework. Si en algún momento dado, ¿no es cierto?, la versión es mucho más pequeña, hay veces tienen que ir a un Framework 2, 3, etc. Pero normalmente selecciona el último Framework 4, es el estándar, ¿ya? Framework es la, llamaremos visual, ya necesita una librería grande, ¿no? Donde están todos estos forman parte del framework, ¿ya? Hay algunos que pueden ser de anteriores, otros del último, ¿no? De preferencia selecciona el último framework. Casi está por default, ¿ok? Entonces, y nosotros vamos a trabajar siempre con ventanas, ¿no? Windows Forms. En otros debe decir Windows simplemente, ¿no es cierto? Entonces, sí, ya tiene. Hay algunos profesores que han trabajado con consola, seguramente se acuerdan, ¿no? De consola es una forma ya no trabajar con ventanas, sino directamente con comanditos, ¿no es cierto? O sea, aquí aparece el fondo de la pantallita, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con Windows Forms, ¿no? Y le damos el nombre del proyecto y aquí inclusive, por favor, no es necesario, pero lo que tengo que darle es el nombre del proyecto. Le diré la clase, no sé, así, clase, número, así por decir, ¿ya? ¿Ok? Empieza como siempre, esto ya lo sabemos desde el anterior semestre, ¿no? ¿Ok? Dios, se me está dando el tiempo. Ahí voy. Bien. Esto lo sabemos, jóvenes, varios lo sabemos. Esta es nuestra ventana, ¿no es cierto? Esta es nuestra interfase, llamado así. Okay. No se comienza aquí. Esta ventana está ligada, por si acaso, donde está el ver, ¿no es cierto? O F7 también, el código. Esta ventana, por ser visual, esta ventana está ligada a este código, que no tiene nada. Es más, hasta su código dice public class
por un más. Esta es una clase, la ventana. Así es, ¿no? Y for 1 porque es la ventana 1. ¿No? Y en clase. Y aquí todo lo que vas a hacer. ¿Okay? Pero yo no voy a trabajar con esta clase. Con esta clase siempre vamos a trabajar, pero es de interfaz. Yo voy a trabajar con lo que ya he definido, ¿no? Así es. ¿Cuál es la definición que yo hice? Este de acá, permítame, ¿no? Así es. Este de acá, ¿no? Entonces, esta es mi clase número entero, ¿no? Entonces, si bien estoy trabajando con una clase ventana, sí, pero yo necesito mi clase, ¿no? Entonces yo voy a decir, por favor, proyecto, ¿no? Agregar clase. Aquí está. ¿No? Otra vez, ¿no es cierto? En el menú, por favor, no siempre aquí, en donde estés. No estoy trabajando en la clase forma, por si acaso. Puedo estar en la ventana, ¿no? O en el código, cualquiera. Entonces usted dice proyecto, okay, y agregar una clase. ¿Okay? Por favor, estoy haciendo la implementación de esta clase, de esto que acabo de hacer en teoría. ¿Ya? Oye, te está preguntando, ¿no es cierto? Dame el nombre de la clase, ¿no? Ah, este nombre de acá tienes que dar. NN. Ahora sí, mucho cuidado, ¿no? No es cualquier nombrecito. NN. Así, ¿no? Así. ¿De acuerdo? Así es, ¿no? Por favor, ya ese nombre de la clase que estoy agregando tiene que ser este identificador. Agregar. Listo. Mire. Public class NN y end class. Ah, caray. ¿No? Se me abre como quien dice una ventanita, ¿no es cierto? Donde tengo el encabezado de la clase, que aquí está su nombre, ¿no? Lo mismo que acá, y end class, ¿no? Y sigue estando ahí, por favor, aquí está la pestañita de la ventana. Ah, tengo el public class for 1, ¿no? Y end class, ¿no? Es la interfaz. Nosotros, recuerdan, en introducción hicimos aquí todos los códigos. Ahora ya no va a ser aquí, va a ser en la clase. Aquí, la clase número entero, ¿no? Y es decir, ¿no? Y esta ventana está ligada con esta pestaña de la clase, y aparte tengo mi clase NN. Mi clase NN sigo implementando, tiene un entero, N entero, por favor, eso se declara como privado, private, ¿ya? Por favor, private, N as integer. Por favor, este va a ser privado, ¿ya? Private, bien. ¿Qué quiere decir privado? Porque ya le casé con estas operaciones. Es como si fuera la dama de honor. Entonces, esta dama ya es privado, ¿no? Solo estas operaciones van a manejarla esta clase. Así, privado, ¿ya? Entonces, todas las operaciones, te digo, todas las propiedades, si hubiera más acá, todo tengo que decir privado, tal variable de tipo entero, de tipo real, de tipo booleano, no sé, ¿no? ¿Ok? Ahora ya vienen las operaciones, ¿ya? Resulta que hay una operación y las operaciones son públicas. Ah, por eso viene la palabra public. ¿Ustedes se acuerdan? Hemos dicho, todo póngale público, así, pero sin saber ni por qué. Ahora yo lo quiero decir, ¿no es cierto? Todas las operaciones de acá regularmente se definen como públicas. ¿Ya? Profesor, ¿por qué públicas? No sé, porque las voy a llamar de otra clase. ¿De dónde lo voy a llamar? De esta clase de acá, de la ventana. ¿No? Si no, ya no voy a poder llamarlo, si no la pongo público. Entonces, public, digo, ¿no es cierto? Sub, por favor, es un procedimiento que se llama NN. Así, ¿ya? Entre paréntesis no hay nada, ¿no? Y N es igual a C. Por favor, disculpe, esto que acabo de hacer se llama constructor. ¿Ya? Esta es una operación ya que hice, la voy a colocar un comentario, ¿ya? Se llama, es constructor. ¿Y para qué sirve este constructor? Por favor, el comentario es con verdecito, aparece con una comilla simple. Este ya no es código, es comentario. Entonces, public, sub, el mismo nombre de arriba, n, ya, y entre paréntesis no tiene ningún dato de entrada, este pequeño programita, este es un módulo, donde n es igual a 0, esta propiedad la estoy colocando en 0. Se llama constructor, que lleva el mismo nombre de la clase, ¿ya? ¿Ok? Y este sirve para comenzar con qué valor la propiedad. Regularmente con nulo. En este caso, si es un número, con 0. Siempre tiene que haber un constructor, ¿no? Entonces, ahora, esa operación de cargar, por favor, ¿no? Otra vez public, estoy haciendo el cargar, public, sub, cargar. Sub quiere decir procedimiento, por si acaso, ¿ya?
ahorita voy a diferenciar, ¿no? Que se llama carga. Viene un dato, ¿no es cierto?, de tipo entero. ¿Okay? Si yo quiero cargar n, por favor, no tiene lógica, por eso lo estoy haciendo directo. Si yo quiero, n tiene 0. ¿No es cierto? Cuando empiece a correr, esta n va a tener 0. ¿Okay? Entonces, ahora lo que tengo que darle es un valor válido. A eso lo estoy llamando cargar. Y para darle un valor válido, una operación es que yo le envíe un dato y ese dato lo asigne a n. No tiene lógica. N es igual a... No tiene lógica. Y es procedimiento. Profesor, ¿por qué es procedimiento? Porque está cambiando. Si en dato viene 100, lo va a colocar 100. Ya no va a tener 0, tiene 100. Así es, ¿no? Eso es cargar. Y si quiero darle otro valor, lo voy a llamar a cargar otra vez, lo voy a mandar, si se pone un nuevo dato, 500 o 2020, a ese 2020 lo va a cargar a n. N ya va a cambiar a 2020. Entonces, cada vez que yo quiera cambiar el estado, se dice, de ese número, pues voy a llamar a la operación de cargar. La operación contraria es una función. No tiene lógica, por eso lo estoy diciendo. Public function. No sé. No tiene ningún parámetro. Así. Por favor, en las funciones, no sé, en las funciones, hay que decirle qué tipo de salida va a haber, porque devuelve un valor. ¿No? Así. Fíjense que aquí ya no tiene ningún parámetro. ¿No? Todas estas operaciones que ahorita hice 3, ¿no es cierto?, sencillas, siempre van a usar esta n, siempre. ¿Ya? Aquí es descargar, todos tienen que trabajar con esta n. Y hay un dato, si usted quiere, en común para todas las operaciones. ¿No? Y es esa n. Está casado estas operaciones con ese número. ¿Okay? Ahora, si voy a descargar, voy a mostrar, quiere decir n, entonces simplemente aquí digo, devuélvase return, ¿no? Devuelvo n. ¿Dónde? Donde me llamaron. Ahorita lo vamos a ver dónde se llama. Devolver. Donde la llamen, ahí me va a devolver ese valor. Me va a mostrar qué datos se cargó, qué tiene. Y finalmente, por favor, hacer esta operacióncita más, que se me está yendo el tiempo, ¿no? Public function, ¿no es cierto? Verif par, ¿no? Volea. ¿No? Si yo digo, oye, haz un pequeño programa que verifique si un número es par, me va a decir sí o no. Booleano el resultado. Función. ¿Okay? Una sola salida. Booleano, ¿no? Si es true o false, ¿no? Entonces, ¿y cómo es esto? Directo. Return. Ya. N mod 2 es igual a 0. Me va a hacer esta operación. Asúmase que n fuera 10. 10 dividido entre 2, pero su residuo, 5. Residuo 0. ¿Es igual a 0? Sí. Ese es par. Cuando yo divido un número entre 2 y su residuo, estoy sacando el residuo mod, es 0, es igual a 0, le va a decir true. Este de acá, su residuo es 0 entre 2. Entonces, estoy comparando si es igual a 0. Si es verdad, me va a devolver true. Sí es par. Y si no, me va a decir false, no es par. Seguramente el residuo va a ser 1. ¿No? Ok. Entonces, tan simple como es. O si usted quiere, puede hacer en 2 pasos, así. Voy a sacar el residuo. El residuo es igual, el problema es que no tengo la variable R, ¿no? Voy a escaparme a n mod 2, y hice sacar el residuo entre 2. ¿Cierto? Y voy a decir, retornar, por favor, otra forma, si el residuo es igual a 0. Listo. Así. No. Ahí me está marcando R, ¿no es cierto? Como eso, porque no está declarado, es una variable auxiliar. Dim R as integer. Ya estoy usando la variable R, ¿no? Entonces estoy sacando el residuo entre 2. Como es entre 2, o es 0 o es 1, ¿no es cierto? Si es igual a 0, es par. Y si no es igual a 0, listo. Ya estoy listo. Hice esas 3 operaciones, bueno, en realidad cargar, descargar y esto. Este es un constructor que siempre tiene que haber. Procedimiento, sub, ¿no? ¿Ok? Sub. Cuando cambia, aquí no hace nada, como que lo pongo 0, está cambiando su estado nulo. Aquí está cambiando el dato que lo envío, ¿no? Aquí ya me está devolviendo, por eso es una función. Aquí me está devolviendo un valor, true o false. Ahora, este va a seguir creciendo, no sé.
operaciones, ¿no? Va a seguir. Esta es la definición. Por favor, estoy implementando esto acá. Le voy aquí a la ventana. A la ventana. Esa es la ventana. Y es otra clase. Y aquí en la clase voy a decir esto. Dim N1 as NN. Ah, ¿qué es N1? Es NN. ¿Qué es NN? Es la clase entero. Entonces este es un objeto de la clase entera. Este es un así, N1. Así, ¿ya? Ese es un objeto. Que hay un objeto, dice as NN. Entonces este N1 tiene, en otras palabras, un número entero, va a tener, ¿no? Y puedes hacer a cualquiera de estas operaciones. Puedes hacer cualquiera de estas operaciones, ¿no? Pero antes de eso, jóvenes, es muy importante, tiene que inicializarse este objeto. ¿Ya? Se inicializa regularmente al comenzar, al abrir la ventana. Aquí no hice nada con la ventana. Le doy doble clic, disculpen jóvenes, 2 minutos más y termino. ¿Ya? Le di doble clic a esta ventana, ¿ya? ¿Okay? Y aparece, cuando se cargue la ventana, N1 es igual a new NN. Así. N1, new NN, va a correr, ¿no es cierto?, ese NN. O sea, va a correr, por favor, estén a la clase número 1, estito. Como quien dice, ¿no es cierto?, como quien dice, jóvenes, este N1, hay veces hago así, por si acaso, como comentario también, este N1 tiene un N, ¿no? Así. Como es de la clase número entero, ¿y qué es eso? Que tiene un N, por favor, estén a la derecha, tiene un N, ¿ok? Y esto, estoy diciendo qué cosa es este N1, qué cosa es esa operación, y esto lo que está haciendo es eso. Ajá, eso. Si no hay esto, no funciona. Este es iniciar, esto se llama iniciar el objeto. Mucho cuidado, iniciar. Entonces, aquí estoy declarando un objeto, ¿no? Con dim declaramos una variable cualquiera es un objeto. Si esta variable decimos es de esta clase, ese es un objeto de esta clase, ¿no? Y aquí tengo que inicializar, estoy haciendo esto, por favor, es importante. Ya después, una vez inicializado, digo, ¿qué operaciones tengo? No sé, cargar, tengo un dato, ¿no? Como usted ya sabe hacer, ¿no? Entonces yo voy al menú y digo, ¿no es cierto? Por favor, ¿dónde estamos? Cuadro de herramientas, necesito un menú, no sé dónde andará un menú, pero coloco menú, ¿no? Ahí está. Clic y clic, ¿no? Y digo, oh, por favor, estas operaciones van a ser para la clase N1, ¿no? Así. Ya. Lo pongo un encabezado, operaciones del objeto N1. Así. Cargar, voy a cargar. Descargar. Y voy a verificar si es par, verificar. Por el momento, ¿no? ¿Qué necesito para cargar? Un textbox, ¿no? Tengo que mandarle un dato. Entonces necesito un textbox, ¿no? Texto, no sé dónde andará. Text, ahí está. Clic, clic. Y ese es textbox 1, mucho cuidado, ¿no? Si usted mira aquí en las propiedades, por favor, no sé, quito. Dios, no quiere. Aquí. ¿No? Si bien, este es el textbox 1. Tomar, ¿no es cierto? Dios, aquí. Para cargar, yo necesito un textbox 1. Listo. ¿Y cómo la voy a llamar? Así, doble clic, ese es como un botón, una opción, ¿no? Por favor, fíjense que aquí me está llevando a la ventana, ¿no? Al código de la ventana, ¿no? Yo simplemente de acá digo, N1.cargar, para N1, ¿no? Cargar, me aparece ya la opción, rescato, y le digo textbox 1, textbox 1.t. Pues yo desde aquí le llamo nomás y le digo N1 para este objeto que tiene un N, así más o menos como este, ¿no? Cárgueme, ¿no es cierto?, el dato que va a venir en textbox 1. Perfecto. ¿No? Lo que vaya en la cajita ese se carga, ¿no? Listo, ya está. Entonces, lo que estoy haciendo es llamar a la operación es esta, ¿no? Este de acá. Tan simple, no tiene lógica. Lo mete nomás el dato de aquí va a recibir de textbox 1, ¿no? Me interesa, pues depende cómo la llames, ¿no? Así como esto, como esto. Okay. Y ahora descargar, por favor, el descargar, no sé.
Descargar. Descargar. Necesitas recibir un dato. Salida, aquí. Es un text box también, ¿no? Digo text box. Clic, clic. Es el text box 2. Miren, aquí está. Lo pongo abajo porque es de salida. Este lo pongo arriba porque es para entrada. Y si voy a necesitar otra entrada, voy a seguir colocando aquí arriba, de preferencia. Y si es otra salida, aquí abajo. Ahora necesita para descargar, nada más. Necesito cuando le doy clic me va a devolver el dato y quiero que la ponga acá. Decimos, ¿no? Como me devuelve un valor, yo le digo en textbox 2, porque esa es la caja número 2. Vamos a decir N1.descargar. Y no necesita ningún dato adicional para descargar. Entonces N1, ¿qué tenía cargado en su N? Se supone lo que cargaste aquí en textbox 1, ahora lo estoy diciendo que me muestre. Aquí se metió a la memoria, como que dice. Aquí de la memoria me está mostrando en textbox 2, en la ventana y en esta caja 2. Sencillo, ¿no? Y cuando es función, entonces te devuelve, ¿no? Tienes que asignar eso a algún lado, el resultado. Cuando es procedimiento no pasa nada, es la llamada simplemente. No te devuelve nada. Más bien te va a cambiar algo, ¿no? Y finalmente, ¿no es cierto? Por favor, verificar par. Te devuelve true, false. Aquí mismo. Es para salir, ahí mismo. Textbox 2. Entonces le enlazas, ¿no? Y dices en textbox 2. .text vas a tener N1 punto, fíjense, el objeto empieza a trabajar N1. No sé, verif, y no necesita ningún dato. ¿Por qué? Porque ya está cargado. ¿No? En el anterior aquí tenemos que mandar un dato numérico, aquí no. Aquí la operación ya está ligada, no, por favor, usted en la parte derecha. La operación está ligada con un dato, está casada con un dato. Eso se llama encapsulamiento, ¿no? Y aquí ya lo estoy diciendo, este objeto de esa clase, que me verifique si es par. ¿Y con qué valor? Pues el que ya tiene, así como este esquema que es. Ese N1 ya tiene un N, aquí, ¿no? Cuando empieza a coser. Listo, ya está. ¿No? Las tres operaciones, que la K aquí la implementé, ¿no es cierto? Y las enlacé y listo. Empieza a coser. Empieza a coser, por favor. ¿Eh? Y dice, bueno, por favor, es más, puedo decir descargar. ¿Qué dato tiene? Descargar. 0. ¿Por qué? Porque ha inicializado cuando la ventana se abrió. Le cargaré el 2020. No sé. Cargar. ¿No? Ya. Quiero saber qué tiene. O sea, claro, lo sabemos, pero descargar 2020. Ya no tiene 0. ¿Puedo verificar si 2020 es par? Verifique par. Claro, true, 2020 es par. Ahora, si quiero verificar otro número si es par, le cambiamos, por decir el 15. Vuelvo a cargarlo. Por si acaso verificaré. Es 15. 15 es par, ¿no es cierto? No, me dice que no. Fíjense. No. Jóvenes, termino con este comentario. Antes hacíamos los programas aquí. Todo aquí era. ¿No? Aquí era la llamada y aquí era el programa mismo. Ahora resulta que los programas, el dato y los programas están en una clase que se llama NN, ¿no? Y aquí están sus datos y aquí están sus operaciones. Y esto lo estamos utilizando simplemente como debe ser, interfase, ventana. Aquí hay un objeto y con el objeto la cargo, la descargo, la verifico y cualquier dato la vuelvo a cargar, descargar y verificar. Bueno, y después vendrán otras operaciones. Me pasé con demasiados jóvenes, por favor, el día miércoles van a ver un video con otro muy parecido, por favor, paso a paso, si es posible. El video ustedes lo pueden parar, ¿no? Para ir esta operación que han visto, paso a paso van a hacer. ¿Ya? Así que el miércoles, jóvenes, hay un video que hay que trabajarlo. Ya usted haga otras operaciones, vuelva a hacerlo de vuelta, si es posible, si se equivoca, siga, ¿no? De tal manera que el viernes continuamos, por si acaso. Si no hay ninguna pregunta, jóvenes. Ingeniero. Sí. Tengo dos preguntas, disculpe. Entonces, ahí N1 es el objeto y NENT es la clase. Sí, señor. Así. N1 ya. Y mi segunda
es un identificador cualquiera, por si acaso, ¿no? Yo puedo haberlo llamado, no sé, ¿por qué profesor N1? Tal vez ese viene de número, ¿ya? ¿Y por qué lo pone N1? Me agarré del lenguaje de programación. Mire, ¿esto qué es? Textbox 1, caja 1, ¿no? ¿Y este qué es? Textbox 2. Ah, me estoy apoyando en el mismo lenguaje. El lenguaje dice Textbox 1, Textbox 2, Textbox 3, ¿no es cierto? El label 1, label 2, Windows Form 1, Form 2, Form 3, maneja así. Yo me estoy apoyando más o menos en ESITO, ¿no es cierto? Para decir, mi objeto va a ser N1, N2, N3. Más adelante vamos a manejar dos objetos. Voy a colocar el otro N2. Dime. Ahora mi otra pregunta era, entonces, NENT puede ser llamado en un Form 2 o Form 3. Sí, de cualquier lado. De cualquier lado. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Muy bien, el miércoles está el mismo video, jóvenes, ya, pero de otra forma grabadito, ¿ok? Y ustedes lo van a ver paso a paso. El video ahí lo pueden parar, lo pueden bajar en primer lugar para que no gaste mucho internet, la bajan a su computadora, ¿no? Y después ahí la hacen correr en su computadora, la paran y siguen avanzando, sigue, así como veo, no sé si usted ha visto en YouTube, ¿no es cierto? Cualquier aplicación o cualquier programa, cualquier video, no sé, igualito la manera. Yo me despido, jóvenes, que estén muy bien. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero.